Muy buenos días, mi nombre es Herbert Alfonso May Lavalle del primer grado, Grupo A. Hoy les hablaré sobre un tema muy importante que es el léxico. Hasta me vestí formal para hablar sobre este tema que es muy importante para la sociedad. Enfrente de mí tendré un material de apoyo para poder darles la mejor explicación y la mejor información sobre lo que es el léxico, lo importante que es y cómo se divide. Bueno, empecemos. ¿Qué es el léxico? Se entiende por léxico el conjunto de palabras conocidas de un idioma, es decir, su vocabulario. Lo que recogen los diccionarios de dicha lengua es un conjunto de palabras y de significados asociados que sin embargo funcionan en diferentes niveles. Bueno, dar una explicación más específica, el léxico es lo que tenemos todas las personas, es nuestra forma de hablar, como dije, el conjunto de palabras, lo que explica cada uno, a lo que quiere llegar, ya sea dando su explicación verbal como con las señas, como yo estoy haciendo. El léxico amplio. Un léxico amplio supone la posibilidad de que una persona pueda expresarse mejor y más elocuentemente, demostrativo de nivel intelectual y cultural. Bueno, yo no sé si tengo un léxico amplio. Esto quiere decir que si una persona tiene, como dije, el léxico amplio, demuestra su capacidad y la mejor capacidad para expresarse a las personas. Un hombre puede dar a explicar un tema y si tiene un léxico amplio, las personas, los oyentes, entenderán mucho mejor a lo que quiere llegar, a su punto. Pero si es de un léxico, pues, un poco más cerrado, no especifica bien el tema, es muy complicado que las personas lo entiendan. Racionalidad lingüística. Es muy importante el uso correcto del lenguaje en las leyes, pues un abogado siempre debe de tener sus ideas claras, tratar de tener la menor cantidad de errores en su léxico, ya que en las leyes es muy importante demostrar seguridad al momento que tengas que hablar. Si un abogado se presenta a una audiencia y quiere defender a una persona que es acusada de robo o quiere defender los derechos de alguien, siempre debe demostrar seguridad, debe demostrar unas ideas claras. Si en esto no demuestra sus ideas, tartamudea, tarda mucho al hablar, se pone nervioso, es muy difícil que al juez lo haga entender o lo convenza de su postura, que él está correcto. Por más que esté correcto, si el abogado no demuestra seguridad, todos sabemos que no es un abogado de confianza ni de calidad. Aquí la racionalidad lingüística trae que dice que el redactor debe procurar un equilibrio, confirmar la ley, tecnicismo, precisión, naturalidad y comprensión. Sobre todo naturalidad, que todo lo que diga tanto sea estudiado, que le salga con naturaleza, que salga con sus propias palabras, que hable científicamente, pero que hable, yo lo quiero decir desde mi punto de vista, quiero decir que desde el corazón. O sea, que sienta lo que va a decir para que al momento de explicarlo lo explique de la mejor manera. Aquí el léxico se divide en varios conceptos. El lenguaje científico es una modalidad de lenguaje caracterizada por su formalidad y el uso de símbolos y términos científicos. Se utiliza para la transmisión de conocimientos especializados o científicos. Lo utilizaban los juristas para la literatura culta. ¿Qué quiere decir esto? Los juristas utilizaban mucho el léxico científico para explicar tal vez muy complejo, pero mucho mejor su punto de vista, las ideas que tenían. El lenguaje científico se va más a lo... Si yo explico el por qué soy feliz con unas palabras, como dices, mucho más científicas, para
mostrar más elegancia o formalidad. Las muletillas son las voces o partículas que, sin ser necesarias para el sentido, se emplean para hacer más armoniosa la locución. Bueno, las muletillas son palabras que una persona tiene, pues a veces las personas se ponen nerviosas, a veces hablan de más. Y por ejemplo, si yo estoy hablando del léxico ahora, que yo repita palabras. Esas son las muletillas. Por ejemplo, por ejemplo, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo esto? ¿Y para cuándo otro? Y al final y al final de esto, y al final del otro. Para cuando yo repito, que sí estoy explicando el tema, pero estoy repitiendo palabras. Las estoy diciendo de más cuando no es necesario. Bueno, el léxico. Son las palabras extensas. Aquí se dividen en otros conceptos. En palabras extensas. Son poco usadas y difíciles de pronunciar. También suelen ser palabras compuestas, es decir, que unen dos o más términos. Por ejemplo, anticonstitucionalidad. Este es un claro ejemplo de lo que son las palabras extensas. Normalmente los abogados debemos de usar palabras extensas porque vienen en las leyes, vienen en las normas, se usa mucho en el derecho, que dan a explicar no solo una cosa, sino dos. El lenguaje judicial. Este lenguaje es mucho más utilizado para las leyes, ya que se especifica más en casos como exhortos o demandas. El lenguaje judicial es para los abogados. Bueno, para todos, pero es muy usado para los abogados. Como dice aquí, se utiliza más en exhortos y en demandas. Es importante especificar esto. El lenguaje coloquial. Se llama lengua coloquial al empleo del lenguaje en un contexto informal, familiar, distendido. Coloquio es sinónimo de conversación. Por extensión, el lenguaje coloquial es el que, independientemente de la profesión o estatus social del hablante, se utiliza en la conversación natural y cotidiana. El lenguaje coloquial, ¿qué es? Es la facilidad de palabras. Una persona viene, es como platicar en familia. Tú utilizas las palabras, los insultos, te expresas de la manera más fácil o floja que se puede. Bueno, aquí también el léxico se divide en otros temas, que es términos burocráticos, organización regulada por formas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que les son propias. También se divide en aforismo. Es el género literario más breve y más conciso, pues lo definen así sus propias características estructurales de la extensión. El aforismo tiende a ser muy breve. Como dije, el aforismo es una parte muy breve del léxico, pero sus características son tan específicas que se sabe cuando esta parte es aforismo. Circunlocución. Forma de expresarse dando rodeos o empleando más palabras de las necesarias para la comprensión de aquello que quiere comunicar. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy hablando sobre el calentamiento global y estoy dando mi punto de vista, pero no especifico y no voy al grano de lo que estoy hablando. Doy muchos rodeos, doy mucha explicación y luego no llega a nada. Expresiones impropias. Habla sobre un tema dando información de ese, pero no es acorde a lo que se requiere expresar. Si yo estoy explicando sobre que me comí una torta y luego empiezo a hablar de que pues me comí un taco, o sea, como que no expreso bien. Tal vez lo que acabo de decir es algo innecesario, pero quiero que se entienda lo mejor posible. Locuciones propositivas y adverbiales. Estas son las que siempre actuarán como un grupo definido o armado al momento de realizarla. Bueno, ahora hablaré de otros conceptos en los que se divide el léxico. Uno es el lenguaje burocrático. Este tipo de lenguaje, los políticos o legisladores lo consideran muy elegante. Es como el lenguaje científico. Los políticos lo utilizan demasiado para tratar de explicarle a la gente, tratar de
enamorar a la gente con su lenguaje, para que vean que su postura es la correcta, sus ideas, ¿no? Que voy a cambiar el país, esto y lo otro y cosas así. Imprecisión técnica. Aquí es donde se encuentra la mayor precisión de palabras al momento de usarlas. La imprecisión técnica es la falta de precisión de las palabras, de las ideas, de la forma de hablar. Otro concepto es semántica, parte lingüística que estudia el significado de las expresiones lingüísticas. Esto quiere decir que es cuando no queda una palabra. La semántica estudia específicamente la lingüística, sus expresiones, lo que explica, su historia, la palabra, pues lo que los bastantes significados que tiene esa palabra. La pragmática es donde no queda clara la oración. Aquí es donde la oración se puede explicar, se habla, se especifica, pero nunca va a quedar clara. Los adverbios son como realmente o francamente. Estos son unos ejemplos de adverbios. Bueno, esto es en lo que se divide el léxico, lo que contiene. Me pasé un poquito del tiempo, pero era para explicarlo de la mejor manera. Muchas gracias y gracias por ver este video.